Hola, ¿cómo están? Damos inicio a un nuevo episodio de La Conversa. Soy Esteban Montaner, investigador asociado del Instituto de República. Me acompaña Ricardo Hernández, coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto de República. Y hoy día vamos a hablar de un fenómeno reciente. Ya hizo historia la elección del año 2021, lo vuelve a hacer en esta elección en el año 2025 y nada menos que Franco Parisi, sus casi 2,5 millones de votos, el tercer lugar, posicionándose como de alguna manera la gran sorpresa de esta elección. Y nos preguntamos, ¿quién es Franco Parisi? ¿Qué es el PDG? ¿Cuál es el perfil de sus votantes? ¿Qué fenómeno viene a representar? ¿Tenemos ejemplos en el mundo que puedan más o menos orientarnos de el perfil de este nuevo liderazgo de Franco Parisi? De eso y mucho más vamos a conversar en este capítulo de La Conversa. ¿Cómo estás, Ricardo? Oye, muy bien, Esteban. Está efectivamente viendo los números de Franco Parisi. La verdad que fue bastante notable su desempeño por varios motivos. Uno, yo creo porque fue una sorpresa total. Yo creo que los que nos están escuchando también les tuvo haber pasado que vieron las encuestas y las encuestas los situaban en el quinto lugar, la mayoría de ellas, por lo menos en en el último mes, los situaban en el último lugar. Teníamos el periodo de veda que no sabíamos los resultados de las encuestas, pero ya es cuando se empiezan a filtrar estas confidenciales. Algunas encuestas detectaron una subida leve al final, casi ya los últimos días de la elección, pero ninguna encuesta logró marcar el punto de que Franco Parisi iba a salir tercero en esta carrera presidencial con una alta votación, como tú dices, más de 2,5 millones de votos, rompiéndola por mucho más en algunas regiones en específico. Claro. Ya lo había hecho en años anteriores, en ciclos electorales anteriores, en el norte, ¿cierto? La había muy bien en Antofagasta, donde era su nicho importante. Esta vez Atacama también. amplió todo el espectro del norte, desde Arica, Atacama, Tarapacá, Antofagasta, incluso Coquimbo tuvo un desempeño superior, y te diría que la mayoría de esa región incluso estuvo en el primer lugar. Claro, en alguna de ellas. Así que no, fue un fenómeno importante. Y se añaden en esta última pasada también regiones como el Biobío que se suman al fenómeno Parisi, donde tuvo un muy buen resultado también, y cosecha casi 20% de puntos, sorprendiendo a todos. Entonces esos dos elementos remueven el tablero y nos hacen hoy día dedicarle un programa específicamente, no al candidato Franco Parisi, pero sí al fenómeno, claro, que representa él, y qué hay detrás de la bancada del PDG. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Hay una línea de pensamiento o no? Eso lo vamos a tratar de dilucidar en este programa. Sí, y es interesante ir viendo también, o sea, los números, porque si bien yo sé que las encuestas no han recibido muchas críticas en los últimos años, que no han sido capaces de tomarle de forma precisa el pulso a la ciudadanía y siempre hay una sorpresa, pero acá fue impresionante que, de hecho, desde el Instituto de República tenemos un radar electoral que fue midiendo, ¿no? Y que básicamente le acertó muy bien al primer y segundo lugar, o sea, que nunca dudó, digamos, según nuestro radar, que quienes pasaban a segunda vuelta, pero sí efectivamente no fue ninguna encuesta, salvo como tú decías tú en los últimos días, fueron capaces de captar este crecimiento. Por lo tanto, hay algunos errores probablemente metodológicos de cierta población, principalmente no de regiones que no están siendo capaces de captar. Claro, no están encuestando esa persona. Claro, no están llegando, no están encuestando, ese perfil no está presente. Siendo que es curioso porque probablemente las encuestas han avanzado mucho más a entrevistar, ya sea vía online, telefónica, y el perfil, al menos de lo que uno ha podido ver por el estilo de campaña del PDG, es digital, no es un votante necesariamente rural, ¿no? Entonces, por lo tanto, es interesante que aún así no sean capaces de encontrar ese tipo de perfil para detectar que una persona saca 2,5 millones de votos, es mucho. Entonces, pero entremos en materia, vamos de lo general a lo particular, ¿no? ¿Qué fenómeno representa Franco Parisi? Yo creo que una frase que él mismo utilizó durante su campaña, ¿no? Que es: no soy ni facho ni comunacho, Claro. digamos. Con eso ya más o menos da luces de el sitio, el lugar que él quiere utilizar, ocupar en esta confrontación, en la cual tenemos por un lado justamente una candidata como Janet Jara, comunista dura, ¿no? Y por otro, Marcadamente de un sector político de claro, izquierda. de izquierda, y por otro lado, ahora ya en la segunda vuelta, es esto José Antonio Kast, si se quiere, desde una derecha tradicional, conservadora, o sea, la mezcla conservadora-liberal, la derecha, si se quiere, más tradicional, pese a que se le dice que es la nueva derecha, pero ideológicamente está en la derecha tradicional, ¿cierto?
Y él se coloca a ser en una figura, no en el medio, porque no es que diga yo soy un candidato de centro. Soy centro, no soy amarillo, no soy un demócrata. Pero sí, no soy ninguna de las, digamos, vertientes que hoy día están en disputa. Y ahí es donde uno cae de inmediato, rápidamente, si uno va, digamos, a la teoría para intentar explicar qué sucede con Franco Parisi y este movimiento, ya no solamente un solo personaje, sino que un movimiento que tiene que ver con el populismo. Populismo en términos teóricos, acá no lo estoy usando en sentido peyorativo, ¿no? Que tiene que ver con esta figura, digamos, de un líder carismático. Nadie puede negar que tiene cierto carisma, que logró convocar a mucha gente. Un sentimiento, digamos, antipartidista, digamos, pese a que él tiene un partido, pero ya el nombre lo dice, partido de la gente, ¿no? Que viene de afuera de la Claro, casta política. efectivamente, que fuera de esta élite, como lo dijo muchas veces París en debate y cosas, de esta gente que se ha enriquecido gracias a la política, ¿no? Entonces, primero un sentimiento antipartidista, anti-élite. Él muchas veces insistió, yo creo que también cuando uno analiza socioeconómicamente el votante de Parisi, que está concentrado principalmente, ¿no?, en el sector C3, E y D, es decir, los sectores más pobres de nuestro país, justamente eso. O sea, acá hay unas personas que se han dedicado a la política, que le dicen que le van a arreglar la vida y no lo han hecho, y a pesar de que no lo han hecho, se han enriquecido, mientras usted trabaja todos los días y no es capaz de salir adelante, de lograr cierta movilidad social. O que el esfuerzo que han hecho no es recompensado Exactamente al mismo nivel que los que están en la política. Eso lo dice él, que justamente es un hombre de negocios, un hombre que básicamente ha hecho su fortuna trabajando fuera de la política, ¿cierto? Ya desde en la academia o en negocios, consultoría, en algún debate también lo comentó. Entonces se va, ¿cierto?, estructurando un perfil de este populista, de alguna manera real outsider, ¿no? No viene de los partidos, no viene de la política y viene a representar a este sector. Está también muy molesto con la élite política. Y otro elemento que creo que es necesario agregar tiene que ver con que también el perfil del votante, y ahí empieza como a tomar sentido, ¿no? Es, por un lado, una persona que busca en el mérito cierta recompensa, pero muchas veces es la recompensa que busca es al mismo tiempo, lo voy a explicar, despreciada por la élite. Quiere un auto nuevo, como él lo dijo, cambiar el auto o enchurar la vieja. Quiere ir a Miami. Muchas de las cuestiones que cierta élite del país considera, digamos, vulgar, considera poco elegante. Entonces, así, banal, como de frívolo, poca cosa, ¿no? En términos coloquiales, rasca. Y ese, por lo tanto, ahí tenía un perfil de votante también que es despreciado por la élite, es también de alguna forma el fracasado del sistema, el que no es el jaguar, ¿no? Al que le cuesta, que trabaja, que tiene que, ahí tenemos por ejemplo el mundo minero que le hizo muchos guiños, ¿no? El que tiene que ir a hacer turnos, ir y volver, sacarse la cresta para poder, digamos, salir adelante. Entonces ahí vamos configurando, ¿no?, este fenómeno populista que va teniendo todos los elementos a la chilena, ¿no?, del movimiento de Franco Parisi. Oye, pero si analizamos, nosotros en República estuvimos analizando los programas de gobierno. Claro, para ver, digamos, este modelo teórico que acabo de establecer yo, ¿dónde repercuten en las propuestas de Franco Parisi? Porque hasta hace pocos años la mayoría de los libros de Chile que se han dedicado al populismo se ha dedicado a un populismo de izquierdas, Claro. muy presente en Latinoamérica, ¿cierto? Un populismo... Esto del socialismo del siglo XXI. Correcto, se le ha asociado. En cambio, como tú bien dices, teóricamente Franco Parisi utiliza elementos populistas, tiene unas características, pero no de este elemento de populismo de izquierdas, sino simplemente un populismo más teórico, porque si analizamos sus propuestas y vemos qué idea hay detrás de la propuesta. O sea, consistentemente, por ejemplo, Franco Parisi ha estado en la mayoría de sus candidaturas proponiendo baja de impuestos y una reducción del Estado. Esa idea es propia, y lo hemos escuchado en la mayoría de los candidatos hoy de derecha, probablemente de un sector que busca más libertad económica, que el país surja mediante el trabajo de privados, ¿cierto? Entonces, Franco Parisi ha estado en esa tecla y toca esa tecla. Tú mencionabas muy bien, Franco Parisi también toca la tecla del mérito que ha estado muy golpeada, tanto en educación como en retribución económica por los empleos. La izquierda no ha hecho patente que no cree en el Claro, ¿no? Lo ha atacado directamente.
ataca el lucro, ataca el mérito en esos dos ámbitos, en economía y en educación. Franco Parisi, hemos visto, analizado sus propuestas, está en contra de la tómbola, por ejemplo. Y justamente él menciona directamente en entrevistas y en su programa que él está por introducir más mérito al sistema para seleccionar alumnos de acceso a la escuela, como también en materia de empleo. Entonces, tienen la tecla del mérito, que también es más propia de un sector de derechos o de sectores de libertad humana, que lo asociamos hoy a las derechas. Y así suma y sigue. Entonces, son hartas propuestas que la verdad que no podemos catalogar a Franco Parisi una persona de izquierdas. Lo deja fuera, hoy lo deja en la oposición, derechamente, al oficialismo, al actual gobierno, a las izquierdas. Y si analizamos la mayoría de sus propuestas, podríamos considerar que las propuestas pertenecen a las familias de las derechas, de la libertad económica, etc. Pero efectivamente añade elementos que desordenan el tablero. Incorporaciones al equipo de personas que son derechamente de izquierda, esta forma a veces de presentar algunas de sus propuestas, elementos que apelan a este pueblo, ¿cierto?, abusado, Claro. que nos vuelven a la teoría de elementos populistas para poder insertarse en este mundo. Es difícil ubicarlo, ¿no? De otro elemento que creo interesante antes de que pasemos a hablar del PDG y de cómo creemos que puede pasar, qué diferencias pueden existir entre PDG 1 y PDG 2, tiene que ver con justo este perfil de votante, ¿no? Un votante probablemente preocupado de poder alcanzar cierto nivel de éxito que no ha sido posible, ¿no? Y no ha sido posible, y la respuesta ya al líder populista, porque hay personas que están en el Estado que no permiten que usted pueda progresar, ¿no? O sea, eso como digamos desde el punto de vista teórico. Pero vamos viendo, desgranando, ¿no?, el perfil del votante, y tú mismo lo decías, ¿no?, al comienzo, en tu introducción, Ricardo, tiene que ver mucho con el perfil, por ejemplo, votantes regionales. O sea, Claro. cuando uno mira la elección desde Santiago, tenemos, digamos, una burbuja en el cual, claro, es lo que más o menos predecían las encuestas, ¿no? Jara en un primer lugar, José Antonio Casi en un segundo, tercero, cuarto, Evelyn Matei, Johannes Kaiser y París en un quinto lugar, que era lo que más o menos, si uno miraba cualquier encuesta hace 3 semanas, indicaban, ¿no? Que el tercer y cuarto lugar se lo peleaban Johannes Kaiser y Evelyn Matei, pero que Franco Parisi seguía estando fuera del podio. Y hoy día vemos que, tomando las regiones, tomando el norte, que ya lo había hecho la primera vez, pero ahora agregando un centro urbano que ha sufrido con el desempleo. Si uno también va a las cifras de desempleo de Biobío Sí. o de la Araucanía, Hoy está en las dos regiones con mayor desempleo. En el caso de Biobío también tú tienes el cierre de históricas industrias, claro. de industrias históricas, que por lo tanto uno empieza a entender que, bueno, acá hay un tema económico relevante, es decir, aquellas personas que ven que se les cierran puertas, que no están integradas al crecimiento nacional. Uno también lo va viendo, por ejemplo, a nivel de obras públicas. Por ejemplo, el metro de Santiago, uno de los mejores metros del mundo, sigue creciendo, lo que es muy positivo, pero uno no ve obras de infraestructura de ese calibre, ¿no?, en región. Entonces ahí uno va viendo. Y además, y esto digamos para complejizar aún más el asunto, probablemente es muy distinta la razón por la cual vota un votante de Parisi en el Biobío por qué lo hace un votante de Parisi en Antofagasta, donde, por ejemplo, seguramente el tema migratorio, el cambio, ¿no?, de la composición de la zona norte, producto de la migración ilegal y de parte importante del crimen organizado, ha modificado, ¿no?, y por lo tanto son otras las razones por las que votan. Entonces, y eso, digamos, requiere estudios más profundos para ir entendiendo por qué los votantes de regiones apoyan a Parisi y cuáles son sus razones, cuáles los motivos de por qué la gente en Biobío y en Antofagasta, por poner dos ejemplos, votaron o en Atacama, votaron por Franco Parisi. Porque si vemos el norte, históricamente el norte son regiones muy de izquierdas. Claro, Históricamente la población vota por representantes de izquierdas en el Parlamento, diputados, senadores. En la elección reciente, por ejemplo, en Atacama, la izquierda dobló, claro, o sea, yo doblaron. Incluso, claro, una demócrata cristiana, pero que vota muy de izquierda, claro, lo hemos detectado así en su comportamiento legislativo en el Congreso, y una socialista. Claro. Por lo tanto, sigue un patrón general. Ahí Franco Parisi se mete en regiones a disputarle a la izquierda, muy derechamente, algún voto. Pero como tú bien decías, su perfil
que precisamente se detecta que son hombres entre 30 a 45 años. Ese es como su fuerte, su pica de votantes. Y pensamos que en el norte, claramente, la fuerza minera, ¿cierto? Personas que tienen este sistema de turno, industrias muy duras, que tienen mucho esfuerzo, que son bien remuneradas, pero que las personas pues no saben cómo invertir su dinero. Por ahí incluso hay las primeras incursiones del PDG. Y bueno, de mismo variación de tener como programas, fue probablemente los pioneros en tener programas no televisivos, o sea, televisivos, pero además digitales de cómo enseñarte a invertir, de cómo hacer crecer tu dinero. O sea, ya era una especie de gurú económico en su momento antes de ser candidato, con su hermano. Súbete al carro también de las oportunidades que tú decías que el votante cree que se está quedando atrás, cree que su esfuerzo no está siendo bien remunerado. Entonces Franco Parisi promete eso, y eso llega muy bien a la región, que históricamente postergada por infraestructura pública, ¿cierto? Y eso explica también que sea fuerte en el norte y débil en la región metropolitana, donde si bien hay un gran bolsón de votos, Franco Parisi no logra ahí los apoyos que sí logra en regiones como en el norte. Y bien decías tú que en el Biobío ahora, que como mayor sorpresa tiene un crecimiento importante, probablemente el votante también sea de otro perfil. Y que sea otra tecla la que está tocando Franco Parisi ahí en el Biobío, probablemente mucho más la tecla del outsider, del que no es ni de derecha ni de izquierda y que viene con ideas más innovadoras. Probablemente ahí eso haya cautivado también algún sector en el Biobío que haya hecho y que explique que Franco Parisi haya subido bastante en eso. Tiene una debilidad en el voto femenino, se detecta, la mayoría de las encuestas detectaron ahí que su perfil fuerte, ¿cierto? El pic está en hombres de entre 30 y 45 años, pero muy débil en mujeres en ese mismo rango. Recordemos, digamos, el escándalo que tuvo en la primera elección de no venir a Chile justamente por el tema de pensión de alimentos. Claro, tema sensible. Alguien lo podría calificar de papito corazón, digamos, en ese sentido. Entonces ahí, bueno, y eso explica también que parte de esta campaña han habido varios guiños marcadamente al público femenino, ¿cierto? De apoyo a la familia, de aporte específicamente a ciertos sectores como sala cuna, maternidad y varias similares, haciendo guiño a su voto, a su tecla débil, ¿cierto? A su pie débil, que sería este voto femenino. Y también podríamos caracterizar que el votante de Parisi, justamente por este mismo perfil de outsider, es probablemente un perfil de habitante no habitual, de votante no habitual, de un votante que no en el voto voluntario probablemente no votaba. Si hacemos la diferencia entre que el votante habitual es aquella persona que, independiente que el voto sea obligatorio, votaba permanentemente, claro. El obligado es aquel que se incorporó al sistema y fue a votar solamente porque la ley hoy día lo obliga. Efectivamente. Y si lo llevamos a números, hoy día están votando casi 6 millones de personas que no votaban cuando había voto voluntario. Entonces es un bolsón de votos importante que hay que salir a buscar, que no tienen, probablemente no están buscando las claves políticas de típicas y recientes, claro. Y ahí Franco Parisi tiene una ventaja importante donde seguramente capitalizó mucho de ese voto. Ahora la pregunta, quizás, no sé si tienes una idea sobre esto, es que yo recuerdo que Meo, en su mejor momento, hoy día, bueno, de capa caída, ¿cierto? Con la misma votación casi que el profesor Artés, pero en su momento logró un bolsón de votos importante. Si no me equivoco, en el año 2009 me comentabas tú que fue el año en que Marco Enrique Minami logró captar una votación muy importante, también cercana al 20%, si no me equivoco. 20%, sí. También, o sea, desde una vereda de izquierdas, esta vez, sí, pero también marcando el punto de que yo no soy la concertación, yo lo haría distinto, yo también vengo de afuera, vengo con otras ideas frescas a aportar, y sacó ese 20%. ¿Será este mismo 20%? ¿Será mira, el mismo nicho político que está apoyando ahí? Yo creo que, primero, ha pasado mucho tiempo, por lo tanto, 2009 han pasado 15 años casi de esa elección, y por lo tanto yo creo que... No son las mismas personas. Claro, de partida. Yo creo que ha sufrido, digamos, y Chile ha tenido ciertos cambios también en su composición sociológica, en su forma de enfrentarse a la política, ¿no? Hoy día, a diferencia probablemente de la época en que tú y yo, Ricardo, estábamos en la universidad, hay gente joven, que hay más gente joven de derecha que en nuestra época, donde era muy normal que la gente joven, con joven me refiero entre 18 y 25 años, votase a la izquierda. Entonces, han habido ciertos cambios. Sí, te evidencia que hay un bolsón de votos o de personas que votan no en Chile con el voto obligatorio, que no se sienten cómodos con, si se quiere, las dos posturas más tradicionales, con una izquierda
más o menos, más hacia la izquierda o más hacia el centro, ni con una derecha tampoco en su vertiente, y que se expresó en parte el 2009, pero el 2009 también se expresaba por como un hastío de la concertación. O sea, en ese 20%, tú bien lo decías, a diferencia del juego que hace París, y no soy ni facho ni comunacho, en el caso de Marco Enrique Ominami, probablemente ese 20% hay un 15% de gente más bien de izquierda que estaba ya agotada, hastiada de la concertación en esta dinámica al final de como partido único. O sea, en Chile gobernaba la concertación y nadie lo ponía en duda, y él vino a hacerlo y probablemente generó el efecto contrario, que fue el triunfo en segunda vuelta de Sebastián Piñera. Entonces, ahí yo creo que hay un elemento que es un poco distinto, pero sí, va evidenciando que cada cierto tiempo en Chile hay un grupo de personas que no se siente, digamos, ni izquierda ni derecha, y pese a que probablemente lo sean en algún sentido, ¿no? Y ahí, de alguna manera, sí hay un paralelo, ¿no? Y que también, bueno, habla del descrito que fue ganando ahora también Marco Enrique Minami, ya desplomándose, ¿cierto?, con un 1% de los votos Y en esta elección. hay otro punto que es bueno también despejar, que yo creo que es una confusión que se dio en los medios en los primeros meses de este periodo electoral, que era la confusión, no sé si le habrá pasado a los que nos están escuchando, entre el votante que se llama de centro, o el centro político, está el centro, los votantes que son de centro, los que no son extremos, versus la propuesta de Franco Parisi, que él, no sé si es como decíamos al principio del programa, no se vende de centro. Claro. Sus propuestas son innovadoras, son rupturistas, no son calificables de extremos en los extremos de izquierda a derecha, Sí. pero sí algo distinto a en este eje, ¿cierto?, de izquierda a derecha, probablemente no es posible calificarlo en cuanto a su estrategia de cómo mostrarse él. Claro, porque él no es un votante no fue a buscar al votante de centro, al moderado. El votante de Franco Parisi no es moderado, seguramente quiere cambios importantes, Claro. quiere cambios innovadores también, está buscando subirse al carro de la oportunidad, como hablábamos, entonces no es calificable, no es extrapolable a decir que es un votante moderado, Sí. no extremo, que sí hablaba, por ejemplo, Evelyn Matthei, que hablaba mucho y tocaba esa tecla de que ya no está alejada de los extremos. Claro, Ahora está más en el centro. no apuntó al mismo, quizás. Sí, yo no puede ir buscando paralelo antes que entremos a hablar del PSG, ya como en el último sección, ¿no?, del programa. Tiene que ver con, por ejemplo, Emmanuel Macron en Francia, que él de alguna manera detecta cierta ruptura, o sea, cierta fractura en la sociedad francesa, en que estaba la gente de la antigua izquierda, del Partido Socialista, hoy día casi caía en desgracia, ¿no? Y la gente de Mélenchon, de la izquierda ya más radical. Y por otro lado, ¿cierto?, la centro derecha Sarkozy y la derecha de los Le Pen. Y por lo tanto, él se ubica en parte en el centro, dicen algunos, pero también cuando uno mira tú tienes un Macron de derecha algunos días y tienes un Macron de izquierda en otros días, digamos. Entonces él también ha hecho este juego de no soy ni de izquierda ni de derecha, y un movimiento un poquito, y este el Me último recuerda mucho a Velasco. claro, y ciertos personalismos, digamos. O sea, acá también, más que ser un movimiento que uno entienda que tiene ciertos principios y valores, dependen un poco también del humor del líder, podríamos decir. Oye, Ricardo, ya lo que comentábamos, ¿no?, que esta no es la primera incursión de Franco Parisi en política, ha sido candidato más de alguna vez, y además que la vez pasada ya le fue muy bien, ya sorprendió, y nuevamente también las encuestas no fueron capaces de verlo, o sea, como que no lo vimos suceder, no lo vimos pasar, y ya obtuvo un tercer lugar, y además 7 diputados en esa ocasión. Bancada que se fue membrando durante los 4 años de gobierno, el PSG terminó de alguna manera en nada, todos los parlamentarios, claro, afiliados a otras bancadas, ¿no?, o como independientes, y ahora dobla la apuesta, o sea, tiene 14 diputados, bueno, 13, 14, dependiendo de alguna de los conteos finales que puedan hacer algún cambio, pero 14 diputados, y con una composición bien particular y con una realidad muy distinta, porque la vez pasada Franco Parisi se demoró bastante tiempo en volver a Chile, de alguna manera en ejercer el liderazgo sobre su partido, sobre sus diputados. Cuestión que parece que va a ser distinta, porque en esta elección presidencial él estuvo en Chile, hizo campaña acá, digamos, más tradicional. Claro, es esperable que esté más en Chile, como mayor presente. Claro, probablemente, seguramente él tendrá negocio, otras cosas que hacer fuera, pero va a estar más en Chile, por lo tanto va a ejercer un liderazgo. Pero, si uno mira, por ejemplo, a dos de las figuras más conocidas que fueron electas diputadas por el PSG, ¿no? Tenemos, por un lado, a Pamela Giles, ¿no? Importante figura de la izquierda, díscola por naturaleza, o sea, probablemente... Díscola en la izquierda.
claro, cuando la izquierda decía negro, ella decía blanco, cuando la izquierda decía blanco, ella decía negro, pero de alguna manera, porque tiene un modo operandi un poco de generar caos, ¿no? Y aparte, yo creo que es parte de Hacer su gallito, mostrar poder. estrategia, es mostrar poder, influencia, que ella al final modifica, ¿no?, el escenario político prácticamente sola. Y por otro lado tenemos a Javier Olivares, ¿no? Periodista, también reconocido, ha tenido carrera en el extranjero, que fue muy duro, ¿no? Con el octubrismo en su momento, recibió funas, en su momento fue apoyado, ¿no? Ahí está en esta típica arqueología de Twitter, algunas frases de apoyo de José Antonio Kast cuando él fue funado, lo ha escuchado con un discurso muy de derecha. Entonces ahí, digamos, tenemos dos liderazgos que va a haber. Marcó su posición política, ¿cierto? Claro, dijo que iba a apoyar a José Antonio Kast en la segunda vuelta. Y que nunca votaría comunismo. Claro, entonces uno ve cómo estos dos liderazgos, digamos, seguramente en algún momento alguno de los dos será jefe de bancada, cómo van a funcionar, ¿no? Uno sabe que Pamela Giles es poco dada a trabajar en equipo, sino que ya tiene su agenda, con una perspectiva de izquierda generalmente. Javier Olivares, primera vez que es diputado, pero uno, por lo que lo ha escuchado, por lo que se sabe de la forma en que piensa, más hacia la derecha. Entonces ahí tenemos también cómo va a ser también Franco Parisi de administrar esto y que no nuevamente pasen 4 años y que su bancada quede membrada, ¿no? Cómo esto es también esa pugna, y que ahí será muy clave, yo creo, la radiografía del Instituto de la República para ir midiendo cómo votan estos 14 nuevos diputados. Sí, aprovechando hacer esa recomendación, yo haría la recomendación de que la gente que nos está viendo revise nuestra radiografía, pues dejamos acá la última radiografía que tenemos, donde efectivamente analizamos cómo se comportan los parlamentarios finalmente en el Congreso. Salen electos por un partido, a veces independiente por cupo de un partido, o militan en un partido, pero una vez que están en el Congreso se pueden comportar de manera distinta. Se pueden votar más con la izquierda, pueden ponerse más alejados de la izquierda, votar más con la derecha, y así sucesivamente. Y el PDG, lo que le ocurrió es que justamente esos 6, 7 diputados que tuvo al principio, en un principio tuvieron también, desde ya muy temprano, en los primeros años legislativos, un grupito se posicionó al centro. Votaban muy similar, por ejemplo, a las personas de derecha que más cercana a la izquierda. Me refiero a Erika Olivera, Oyarzo. Oyarzo, claro, efectivamente. Muy similar a lo que hoy día sería Demócratas y Amarillo. Ahí Claro. los de CES que renunciaron en su momento. Le podríamos entender como el centro. Como un centro por lo menos referencial Claro. entre la derecha y la izquierda. Sin embargo, tenía ya desde el principio algunos parlamentarios que se arrancaron a la izquierda y otros que se arrancaron hacia la derecha. O sea, ya una digregación. Por lo menos entonces esa primera generación de PDGs es muy difícil catalogarla, por lo menos que tuvieran quizás algún plan de gobierno, alguna idea que la sustentara atrás, quizás como por lo que tú dices, esa ausencia de Franco Parisi, que quizás esa ausencia de liderazgo en territorio nacional, encima de su partido, le jugó la mala pasada y terminó finalmente con todos sus diputados renunciados, y algunos con muchas polémicas, como el famoso sheriff, ¿cierto? Gaspar Rivas, que hacía distintas cosas para Llamar la dar atención, ¿cierto? De los más polémicos y probablemente que más desprestigiaron algunas veces también la marca del partido. Hoy ya son 14 la PDG. Ojo que por la votación de Franco Parisi pueden haber hecho mucho más. Claro. Es decir, Franco Parisi al parecer no arrastra totalmente No. su votación a su lista de PDG. Pueden haber sido muchos más diputados. Por algo que hay una lógica de voto cruzado importante, o sea, del liderazgo, no de la marca. O sea, votaron por Franco Parisi, pero seguramente en muchas regiones votaron por diputados de izquierda o diputados de derecha, no del PDG. Efectivamente, eso probablemente en el norte pasó también bastante. Entonces, la radiografía, vamos a estar nosotros en Instituto República analizando el comportamiento de los futuros legisladores, seguramente a final del próximo año, para ver su primer año, y ver cómo se comportan estos 14 diputados. ¿Dónde están? ¿Dónde está el domicilio político del PDG? ¿Con quién están votando? ¿Están votando por la izquierda? ¿Están votando por la derecha, por la centro derecha? ¿O puede pasar el mismo fenómeno finalmente que también se disgreguen y finalmente el PDG no tenga algún proyecto, sino que finalmente cada diputado se va por su lado, Pueden por libre. claro. Y eso es un fenómeno que vamos a tener que ver por lo menos ya en el primer año legislativo. Podríamos tener alguna respuesta sobre eso, ya seguramente a final del 2026. Y eso depende mucho porque el partido PDG quedó como un partido bisagra entre la oposición
y el actual oficialismo, lo que podría permitir, por ejemplo, acusaciones constitucionales, dependiendo de votos de PDG, Claro. importantes leyes en el Congreso, seguramente con quórum calificado, que dependan del PDG, Claro. y esos votitos ahí que... El oficialismo, el nuevo oficialismo que seguramente va a tener que negociar, sea quien sea, ¿no? Con estos 14 diputados que ahí está, digamos, la bisagra para poder, digamos, aprobar proyectos por ya sea mayoría absoluta o ya quórums más altos. Bueno, y antes de que nos vayamos, algunas recomendaciones también del tema en cuestión, que más allá del fenómeno Franco Parisi y Partido de la Gente, tiene que ver con el populismo. Yo voy a recomendar un libro que se llama El siglo del populismo de Pierre Rosanvallon, un politólogo francés, donde hace un barrido muy interesante, ¿no? De la idea de populismo, de cómo surge, de los principales populismos, primero en el siglo XX, para ver cómo este se va modificando. Por ejemplo, aborda con mucha profundidad la figura de Juan Domingo Perón en Argentina, por ejemplo, para hacerse una idea de que este gran caudillo, ¿no? Y de otros perfiles en Europa también, para llegarnos al siglo XXI, digamos, también explicando cómo este fenómeno se ha ido modificando, cuál es la fisionomía, los elementos, las características y las expresiones del populismo, si se quiere, más contemporáneo, en el cual podríamos ubicar en parte, ¿cierto?, a Franco Parisi, a Donald Trump y a otros personajes, ¿no?, de la fauna política del mundo en el siglo XXI. Pero este fenómeno, al parecer, no es nuevo y tiene raíces en Chile. Podríamos ver las características, por ejemplo, de los primeros gobiernos de Alessandri Palma en Chile, o incluso de Ibáñez del Campo, claro, donde podríamos tener alguna de estas expresiones también características. Y hay un libro que se llama Revolución Proletaria o Querida Chusma, de Julio Pinto, que lo recomiendo también, y les dejo también recomendados los productos del Instituto Res Pública, los estudios, las radiografías que les comentábamos, que podrían revisar ustedes si es que quieren saber cómo se comportó el PDG en esta legislatura pasada, 2022-2026, y la historia, ¿cierto?, ya de otros populistas que ya han pasado, o expresiones populistas que han pasado ya en el país o en Argentina también, otros fenómenos muy, muy similares. Así que recomendadísimo y temazo, yo creo que para lo que viene. Para continuar también podemos seguir conversando, pero hemos llegado al final de esta nueva edición, de este nuevo capítulo de La Conversa. Hablamos de Franco Parisi, hablamos del PG, hablamos también de populismo. Los dejamos invitados a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguir las redes sociales del Instituto de Res Pública y nos vemos en una nueva oportunidad. Que esté muy bien. Chao, chao.